Perfecto. Entonces, nuestra clase de hoy se titula La moral de los actos humanos. Y con estas dos clases que vamos a tener hoy día y mañana, donde vamos a ver la dinámica de los actos morales, terminamos nuestro curso en relación con los objetivos, el fin y las circunstancias. El cuadro que ustedes están viendo ahí es un cuadro atribuido a Caravaggio, o de la escuela de Caravaggio, que se llama Los jugadores de póker. ¿Y qué es lo que representa el cuadro? El cuadro representa a un joven que parece que es de familia adinerada, y esta es una pareja de ladrones. ¿Por qué están pintados como ladrones? Porque si se fijan, la ropa es haraposa, tienen un cuchillo en la solapa, y los guantes de que son de gran señor, están todos abollados. Están jugando las cartas, aquí en la imagen no se ve, pero en la otra imagen se va a ver. El hombre, el joven que está jugando cartas, tiene un mazo de cartas escondido a la espalda, y el otro le está diciendo cuántas cartas tiene para poder ir jugando. Entonces, se están complotando para poder ganar en el juego de cartas y quedarse con el premio. ¿Por qué este cuadro es importante? Porque nos muestra claramente cuál es la intención de estos dos personajes. La intención de estos dos personajes, primero, no es jugar, sino que el juego se transforma simplemente en un medio para obtener un fin, y el fin es obtener recursos de forma ilícita. Esta dinámica va a ser importante porque el cuadro presenta muy bien cuáles serían estos actos que nosotros estamos acostumbrados a visualizar en nuestra experiencia cotidiana. Aquí están las cartas que están guardadas debajo de la espalda. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos ayudan a comprender esto de la moralidad del acto? En el pensamiento clásico, existen tres fuentes de la moralidad de un acto que acompañan toda la acción. Fuentes significa que son aquellas que condicionan que el acto sea un acto moral. Estos tres principios se han de tener presente al momento de hacer un juicio ético, pues los tres convergen y se complementan mutuamente, en ocasiones actúan en circularidad, pues uno demanda a los otros e influye en ellos. ¿Y cuáles son estos tres elementos? Son el objeto elegido, el fin que se busca o la intención, y las circunstancias de la acción. En este caso, por ejemplo, el objeto elegido va a ser el juego de cartas. No, objeto no va a ser medio. El objeto no va a ser medio. Lo vamos a ver inmediatamente. Lo vamos a ver inmediatamente porque el objeto va a ser un poco más complejo. El objeto no va a ser solamente un elemento. Ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, Génesis. Entonces, el fin es lógicamente la obtención de dinero de forma ilegal, y las circunstancias van a ser todos aquellos elementos que van en torno a la acción. El lugar, el casino, si había luz, si había ruido, si había alcohol, si era de día, si era de noche. Entonces los tres elementos que van a configurar la acción va a ser el objeto, el fin y las circunstancias. Y así se estructuran: objeto, fin y las circunstancias. Las circunstancias van a estar en todo el hecho de la acción, desde el principio hasta el final. Y la intención con la cual el acto se realiza, esto sería todo lo que nosotros vimos el tema anterior. Porque para que yo realice una acción, que sería todo lo que nosotros estamos viendo acá, déjenme graficarlo mejor para que no se... Disculpen el pulso. Esto sería la moralidad del acto humano. En cambio, toda esta sección de acá sería lo que hace a un acto humano.
Por lo tanto, presuponemos que el acto tiene que ser realizado con libertad, con conciencia y con conocimiento. Entonces vamos a tratar de analizar todo esto, lo que depende o configura la moralidad del acto, que sería la última parte del curso. Esto es lo que ya hemos visto, todo esto es lo que nosotros ya hemos visto y esto es lo que vamos a tratar de ver ahora en el curso. Entonces vamos a definir cuáles van a ser los elementos que entran en juego en esto de la moralidad del acto. Primero, lo que nosotros vamos a hacer es un análisis forense de la mente humana. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra foro? ¿O qué significa la palabra forense? ¿Se acuerdan lo que es el foro? ¿Dónde está el foro en una plaza? La palabra foro, déjenme escribirlo acá, la palabra foro es igual a decir público. Por eso es que un examen forense es un examen que hace público lo que se analiza. Es decir, hace público aquello que parecería privado. Hago público la causa de la muerte de una persona que murió. Por lo tanto, un examen forense es un examen que vamos a hacer público qué cosa pasa al interno de la cabeza de cada uno de nosotros cuando realizamos un acto a través del análisis de estos elementos clásicos de objeto, fin y circunstancia. Pero para hacer un análisis forense, que podría parecer un análisis extremadamente esquemático, nosotros no tenemos que olvidar que la mente humana también tiene creatividad y riqueza, ¿sí? Tiene esta división que se hace realmente entre el hemisferio derecho y el izquierdo, uno más matemático, otro más creativo, entre lo que significaría el cálculo y el baile, entre lo que significaría la poesía y la construcción. Y eso es importante también tenerlo en cuenta como primer elemento de análisis. Segundo, nosotros no podemos, a la hora de hacer un análisis de la moralidad de los actos, dejar de considerar las situaciones que muchas veces son complejas que viven algunas personas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esta persona que robaba por necesidad? O personas que han estado sumidas en situaciones históricas donde no han podido hacer otra cosa sino que realizar actos que a veces no carecen de una moralidad. Por lo tanto, es importante tener en cuenta siempre esto, que es lo que nos dice el documento del Papa Francisco, Amor y Leticia, en relación con esto. 79 dice, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar atento al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Muchas personas que nosotros podemos criticar como personas amorales son personas que viven situaciones en las cuales su propia historia ha sido extremadamente compleja. Por eso no podemos llegar a juzgar a simple vista qué cosa está ocurriendo. Después, otro de los elementos que es importante en el análisis de la moralidad de los actos tiene que ver con esto que se llama la ley de la gradualidad, que fue planteada por Juan Pablo II y recogida por el Papa Francisco hace 2 años atrás. ¿Y qué significa esto? Significa que la exigencia moral que yo le doy, por ejemplo, a un profesor universitario es muy distinta a la exigencia moral que yo le puedo dar a un niño de 7 años. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que la exigencia moral de una persona es distinta en relación con la edad, por ejemplo, o con los estudios, o con la experiencia de la persona, o con los cargos que ella tiene? ¿Por qué sería eso? ¿Qué se les ocurre? Porque la moralidad no hace las personas de manera instantánea. Perfecto, Génesis tiene que ver con eso. Porque la moralidad es algo que nosotros vamos también aprendiendo a hacer. Acuérdense que cuando nace el hombre, nace la moralidad. Cuando nace la moralidad, nace el hombre. Por lo tanto, es que nosotros vamos creciendo poco a poco. ¿Qué más se les ocurre?
Muy bien, Ruth, también por la importancia que tiene el conocimiento y el discernimiento, porque nosotros necesitamos saber no solamente lo que hacemos, sino que las consecuencias de lo que hacemos. ¿Alguien más? Fíjense cómo lo dice Francisco. Francisco dice que una gradualidad en el ejercicio prudencial de los actos libres en sujetos que no están en condiciones que, dice, nosotros crecemos en la moralidad porque necesitamos comprender, valorar y practicar. Y en la comprensión depende mucho de la madurez. La valoración depende mucho de la verdad que nosotros vamos conociendo. Y la práctica va a depender de nuestra historia y de nuestras situaciones de vida que vamos viviendo. Por lo tanto, cómo uno crece en la moralidad a través del conocimiento, a través de la verdad que yo asumo como mi propia verdad y a través de las experiencias de vida que voy realizando. Por lo tanto, yo no puedo juzgar a todas las personas de la misma forma, aunque la ley sea una, porque es necesario que cada persona yo la pueda comprender a través de qué conoce, qué cree y qué practica. Este análisis es un análisis muy importante a la hora de someter a las personas a este análisis de la moralidad de sus actos. Entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer? Y este es un elemento importante a la hora de cuando uno realiza análisis de juicio. No se puede, y lo marco acá abajo, Mateo 12, del 18 al 20, no se puede romper la caña quebrada ni apagar la mecha que arde débilmente. Frente a personas que se encuentran viviendo situaciones que son dolorosas, trágicas, o que han realizado males que son grandes, nosotros no podemos simplemente aplicar el castigo sin aplicar la comprensión. No sé si me llegan a entender ahí. Porque el castigo es obra de la justicia. Uno por justicia debería aplicar un castigo en relación con un mal realizado. Pero el castigo, o el que tiene que ver con la justicia, no anula la comprensión. Porque nosotros podemos destruir a la persona condenando el vicio. Y acuérdense que la lógica, yo lo explicaba antes, la lógica es, hay que odiar el pecado, pero no al pecador. No Génesis, una cosa no implica la otra. Aunque la comprensión puede mesurar el castigo, pero no disminuir el castigo. Si una persona que ha sido un violador, por ejemplo, estamos hablando de un crimen, no es que disminuya el castigo por la violación realizada, una violación merece justicia, pero sí puede ayudar a comprender qué es lo que la persona está viviendo, qué es lo que la persona está pasando, y esa comprensión te puede dar a ti más elementos para el discernimiento. Porque acuérdense que algunas personas que son violadores han vivido situaciones de violación. Por lo tanto, lo mismo que ocurría con estos niños soltados. ¿Cuál es el punto? Entre que la víctima, el victimario se transforma también en víctima. Y eso es importante comprenderlo a la hora de hacer un análisis de las acciones de los actos humanos. ¿Me comprenden ahí? Por el hecho de que el victimario puede haber sido en algún momento víctima. Bajo esa es que el victimario también puede haber sido víctima de alguien. Ahora, ¿y cuál es la lógica que presenta el cristianismo?
La lógica que presenta el cristianismo es que nosotros, frente a un hecho, debemos siempre optar por la vía de la caridad, que coloca en primer lugar qué cosas, la persona y su historia. Amor y Leticia nuevamente, acompañando a aquellos que tengan dificultad para vivir plenamente la ley de vida, sin renunciar al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros siempre tenemos que privilegiar a la hora de ayudar o caminar con otras personas? Que las personas puedan hacer el máximo bien posible. No que lleguen a ser, no que hagan todo perfecto, sino que alcanzar el máximo bien posible. Esa sería la lógica fundamental. Entonces, ¿están conmigo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Estos serían como todos los elementos que nos ayudan a elaborar un discernimiento. Entonces ahora vamos a hacer esta estructura de los actos. Vamos a pasar a ver la estructura de los actos humanos. Primero, cuando nosotros hablamos de objeto, fin y circunstancias, nosotros tenemos que definir qué cosa es un objeto. La palabra objeto, para comprenderlo, es necesario primero entender qué significa la palabra sujeto. La palabra objeto y sujeto van juntas. Y esto, de la palabra objeto, nace de la teoría del conocimiento, que se llama epistemología. La epistemología es la ciencia que estudia cómo conocemos. Entonces, el objeto se comprende siempre en relación con un sujeto. El sujeto es siempre aquel que nosotros tenemos en español una palabra que se llama sujetar, y sujetar significa aguantar algo por debajo. La palabra sujeto es eso, es el que está siempre por debajo, sujetando, aguantando. Entonces, el sujeto es siempre un ente, así se dice en filosofía, un ente, es decir, un ser, que está siempre activo, porque siempre tiene la función de estar soportando, guardando, sosteniendo. En cambio, la palabra objeto significa lo que está, en latín se dice objectum, lo que está delante. ¿Delante de quién? Del sujeto. Y el objeto siempre es pasivo. ¿Por qué? ¿Por qué pasivo? Porque depende del sujeto para poder actuar. Entonces, ¿qué es objeto? Objeto es lo que está delante de un sujeto. Por lo tanto, el computador para ustedes es un sujeto, es un objeto. ¿Por qué? Porque está puesto delante de ustedes. Los lápices o el teléfono que tienen delante, o si están en la cocina y tienen una taza de té delante, o están tomando desayuno, o están acostados en sus camas, todo lo que está en torno a ustedes son objetos. ¿Y por qué? Porque están delante de ustedes, que son sujetos. ¿Están conmigo hasta ahí? Por lo tanto, un objeto siempre va a depender del sujeto, que lo pone en movimiento. ¿Pregunta? ¿Duda? No génesis. Hay veces que el objeto también puede ser animado. Un perro, un gato. El ser humano nunca puede ser reducido a objeto. ¿Por qué? Porque tiene propia dinamicidad. ¿Qué significa dinamicidad? Significa que el objeto no puede ser condicionado por otro, porque sigue siendo libre. El ser humano no puede ser reducido a objeto, aunque algunos seres humanos sí son reducidos a objeto. A ver, Génesis, ¿cuándo yo puedo, cómo yo puedo reducir un ser humano a objeto? ¿En qué situaciones? Hay que pensar en situaciones que son nefastas. ¿En qué situaciones nefastas yo reduzco un ser humano a objeto? Perfecto, la discriminación y el racismo son una de esas. ¿Qué más?
No génesis, porque una persona que tiene discapacidad severa, tráfico de personas, los niños soldados, la violación, perfecto. Una persona que tiene discapacidad severa sigue siendo una persona libre. La trata de personas, la esclavitud, la violación. Un ejemplo clásico para considerar a la persona como objeto es la prostitución. ¿Y por qué? Porque la mujer o el hombre que se prostituyen valen no como Juan, Pedro, María, Francisca y así en adelante, sino que valen en tanto en cuanto satisfacen mis deseos sexuales. ¿Comprenden ahí la dinámica? Entonces, el otro vale para mí en tanto en cuanto me satisface. Eso es lo perverso de la dinámica, por ejemplo, de la prostitución, pero como también de las otras dinámicas que ustedes están mencionando. La trata de personas, la esclavitud, la violación, los niños soldados. Eso es reducir la persona a objeto. Entonces, como ya hemos visto durante el curso, todo ser humano actúa teniendo en mente un proyecto o un fin, aunque a veces se actúa solo por capricho, como el niño. Por lo tanto, nosotros presuponemos que cuando actuamos, nosotros actuamos siendo libres, teniendo conocimiento y teniendo conciencia. Por lo tanto, el hombre siempre actúa determinando, así, orientado a un determinado fin. Y las circunstancias son todas aquellas cosas, como este cuadro, que se dan en torno a los objetos y los fines de los actos de las personas. ¿Sí? Entonces, todo ser humano actúa siempre determinado a un fin, buscando o pretendiendo algo, utiliza objetos para alcanzar esos fines, y esos fines y objetos que el hombre realiza con sus actos están circundados por diferentes circunstancias. Vamos poco a poco acercándonos a la comprensión. ¿En qué medida contribuyen esos tres elementos a la moralidad del acto? Son las preguntas que vamos a ir respondiendo. ¿Existirá una prioridad en alguno de estos elementos? ¿Se debe juzgar al hombre por lo que hace o por el fin con que lo hace o por las circunstancias que lo ejecutan? Aquí vamos tratando de responder esto de los medios, el cómo yo llego a determinados fines. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es necesario, para que exista un acto humano, es necesario que exista un sujeto que actúe. Por ejemplo, es necesario que Pedro quiera tocar o mover una piedra. Es necesario que Pedro ponga las llaves dentro del auto. Es necesario que Pedro abra la ventana. Es necesario que... Necesitamos un sujeto que actúe. Y a esto se le llama el agente. El agente es aquel que representa al sujeto que está dinamizándose, es decir, moviéndose para alguna acción. Y cuando el sujeto, es decir, el ser humano o el sujeto moral, quiere realizar una acción, esa acción se considera como orientada siempre hacia un fin. Ahora, ¿por qué la acción del ser humano, decidida por él a realizarla, siempre se considera movida hacia un fin? ¿Por qué? Porque nosotros siempre presuponemos que el hombre, cuando realiza algo, lo realiza por un determinado fin. ¿Qué se le ocurre a ustedes? Se lo explico de esta forma, para que me entiendan mejor la pregunta. Ustedes han visto de repente a un niño pequeño, estos niños que tienen como 4 o 5 años, que está a punto de agarrarle la cola al gato y tirársela fuerte, y llega la mamá y le pregunta, ¿qué vas a hacer? Y el niño se pone rojo o no sabe qué decir. Porque la mamá comprende que el niño va a hacer una acción que puede ser nefasta, y el niño sabe que esa acción que va a realizar va a ser entretenida para él. Y en ese momento se revela como el fin de la acción del niño. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Han visto a sus hijos, a sus hermanos menores haciendo eso? Como a punto de hacer una maldad y se lo pilla un infragante haciéndola.
Entonces la pregunta es, ¿por qué una acción humana siempre está orientada a un fin? Estamos repasando la materia anterior. Perfecto, sin fin no hay acción. Acuérdense que uno puede realizar actos que pueden ser por acción u omisión. Entonces, no hacer nada en algunos momentos, por ejemplo, puede ser decisivo. Por ejemplo, si hay un accidente en la carretera y ustedes pasan por ahí sin hacer nada, pueden ser acusados de falta de ayuda. Falta de socorro se llama. El no hacer nada inclusive puede ser considerado como delito. Entonces, todo acto está siempre orientado a un fin de la acción. Y esto es el objetivo de la acción. El objetivo de la acción es tratar de que la acción llegue a un determinado fin. Y todo acto es un medio relativo a un fin. Aquí viene la pregunta Génesis. El acto va a ser siempre orientado como medio para un determinado fin. Por lo tanto, la moralidad está compuesta de estos elementos, ¿sí? Nuevamente, objeto, fin y circunstancias. Pero el acto va a ser también el medio por el cual yo voy a realizar un determinado fin. Es decir, la frase, el fin justifica los medios, se podría traducir de la siguiente forma. Todo acto es válido con tal de alcanzar un determinado fin. Que la frase, los fines justifican los medios, una frase utilitarista. Aquí vamos a poner un poco más complejo para poder entender toda esta dinámica que viene ahora. Y vamos a terminar con esto. El fin propio del acto, es decir, ¿por qué yo elijo una pala, por ejemplo, para defenderme de una persona que me quiere atacar o quiere entrar a mi casa? El fin del acto es distinto al fin de la gente. Entonces, primero tenemos que entender que existen dos tipos de fines. El fin propio del acto y el fin de la gente. El fin propio del acto, es decir, por qué yo quiero realizar algo, o mejor dicho, por qué yo elijo determinado objeto para realizar algo, expresa la esencia del acto. El objeto al cual tiende el acto por su propia naturaleza, el objeto propio, y seguimos usando el latín, se llama fines operis, que sería el fin de la obra. Por ejemplo, si yo quiero, o mejor dicho, dar limosna es un acto o una obra que en sí mismo sería bondadosa, fin de la obra, el objeto propio, el fin propio del acto. Por ejemplo, tomar una moneda y dársela a un pobre. Eso sería en sí mismo una obra que podemos calificar de buena. ¿Qué se pretende hacer? Y sería el objeto del acto. Dar limosna sería, por ejemplo, el objeto del acto, porque sería el fin de la obra en sí. Ahora, el fin de la gente es qué cosas, siguiendo con el ejemplo de dar limosna, sería qué es lo que yo quiero hacer con el hecho de dar limosna. A esto se llama fines operantis, es decir, el fin del que obra. Porque no siempre las acciones por las cuales yo realizo algo dicen lo que yo quiero hacer con eso que realizo. Lo explico inmediatamente con otro ejemplo. Porque la gente pretende tal objeto, y esto sería el fin del acto. Me explico. ¿Se acuerdan? Y con el mismo ejemplo. Yo quiero aquí dar limosna, pero quiero dar limosna, con el ejemplo que yo ya había usado en clase,
para ganarme la fama de ustedes. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que había unas cámaras grabándome y ustedes estaban mirando ese acto y que me costó 5.000 pesos ganarme la bondad de cada uno de ustedes? Entonces, no siempre el fin del acto se condice con el fin de la gente, del que actúa. Por eso, ¿qué cosa será objeto del acto? El objeto del acto es el medio, o será, sí, es el medio por el cual yo quiero obtener un determinado fin, que ya el objeto en sí mismo lo contiene. Por ejemplo, si yo tomo una pistola, ¿puedo tomar una pistola para crear una situación de paz o de armonía? No, generalmente una pistola es un arma que trata de simbolizar violencia, defensa, pero nunca amor, paz ni concordia. Por lo tanto, muchos objetos en sí mismos ya tienen un determinado fin. En cambio, el fin del acto siempre va a estar determinada por la intención que tiene la gente a la hora de obrar. Aquí es donde se complica un poco más la materia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Doy otro ejemplo? Perfecto, voy a dar otro ejemplo. Imagínense lo siguiente. Este es un hecho verídico. Le pasó a mi hermano menor. En el colegio donde nosotros estábamos, mi madre tenía una cuenta en el kiosco del colegio para comprar cosas. Entonces nosotros podíamos ir al kiosco del colegio a comprar cosas sin pagar. Y mi mamá pagaba a fin de mes. Mi hermano menor, una de las cosas que hacía es que invitaba a compañeros a comer al kiosco. Ahora, algunos de esos amigos simplemente se hicieron amigos de mi hermano porque querían comer gratis. Entonces, fíjense, el objeto del acto, estoy pensando en los amigos de mi hermano, el objeto del acto no era un objeto tangible, sino que era la amistad. Yo quiero ser amigo de mi hermano. ¿Y por qué quiero ser amigo de mi hermano? Porque si soy amigo de mi hermano, yo voy a obtener comida gratis. Por lo tanto, el objeto del acto sería la amistad. Fin de la obra. Ser amigo de Carlos Felipe. Pero el fin de la gente no es la amistad, sino que ¿cuál sería el fin de la gente? Comer gratis. Perfecto, Patricia. Entonces, para que un acto, y esto vayan anotándolo inmediatamente, para que un acto sea bueno, tanto el objeto, tanto el fin, como las circunstancias tienen que ser buenos. En el caso, por ejemplo, de estas personas que se hacían amigos de mi hermano para comer gratis, ¿dónde está el defecto de la acción? ¿Por qué hacerme amigo de una persona para comer gratis no sería un acto bueno? ¿Dónde estaría el defecto? En el fin, pero acuérdense que tiene que ser más claro, ¿en el fin de la gente o en el fin del acto? En el fin de la gente, perfecto, Alejandro. Esta es la forma como se realiza el análisis. Lo planteo de otra forma, otro ejemplo. Vamos más allá a analizar otro ejemplo. Déjenme pensar un segundo. Déjenme pensar un segundo. Ya. Existe un árbol al frente de una casa que tiene peligro de derrumbe. Y lo que yo quiero es remover el árbol. Y le pago a una persona para que me ayude a remover el árbol. El problema está que esa persona, cuando va a remover el árbol, lo que hace es que pone dinamita en el árbol y explota el árbol. Explotando el árbol cae en la casa y se destruye una parte de la casa. ¿Dónde estaría el problema
¿En qué parte estaría el problema de ese acto? Porque el acto que todos los agentes quieren es que sacar el árbol. ¿Dónde estaría en la dinamita? Perfecto, Alejandro. ¿Por qué? Porque el objeto empleado es un objeto que es mucho más allá del bien que se quiere realizar. Porque la persona, por ejemplo, puede ser que no haya tenido el conocimiento necesario. Y ahí estamos a analizar al sujeto por qué realizó tal acción. Sería el objeto del acto o el fin propio del acto, el problema. Ahí estaría el problema del acto. Y las circunstancias los vamos a ver más adelante, pues cómo las circunstancias pueden efectuar el acto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, vamos a seguir definiendo el objeto. El objeto no es un arma que dispara, así no es solo un arma que dispara, ni una rodilla que se dobla, ni la mano que se apodera del dinero ajeno, ni la lengua que calumnia o perdona, sino que el objeto ya lleva en sí mismo la materialidad del acto. Materialidad, hablábamos del fin del acto. Es decir, en los ejemplos citados, el objeto es el asesinato, el acto de adoración, el robo, la calumnia, el perdón. Como por ejemplo en el caso de la dinamita es simplemente un objeto, pero que pretende eliminar el árbol. Pero tampoco esta distinción es suficiente, dado que el que actúa es el hombre, y en consecuencia ni el asesinato, ni la adoración, ni el robo, ni la calumnia, ni el perdón son actos en sí mismos, como realizados por una persona que obra sin motivación alguna. No, en los ejemplos aducidos, la moralidad de la persona se mide por estas acciones. Ya lleva en sí misma una carga moral. Es decir, el hombre que coge la pistola porque quiere matar o defenderse, doblar la rodilla para adorar o para ganar prestigio, robar con deseo de disfrutar de los bienes que no posee, etc. Es decir, es un cierto fin, entra ya en la acción misma llevada a cabo. Por eso, ¿qué es el objeto? El objeto es aquello que yo uso para llevar a cabo un determinado fin. ¿Sí? Sería la primera definición. El objeto no debe entenderse como un elemento material, es decir, el objeto no son pistolas, no son rodillas, sino que es una acción cargada de moralidad, por la intención con que el hombre actúa. De aquí que el factor constitutivo de la moralidad es el acto de la voluntad llevada a cabo con una cierta finalidad, es decir, objeto es lo que pretende hacer el hombre para bien o para mal. Esa sería la definición clara de lo que es objeto, es decir, aquello que yo uso para realizar una determinada acción en vista del bien o en vista del mal. Cuando una persona humana proyecta una acción, lo que se juzga no es la acción material, sino la acción llevada a cabo y proyectada por la persona. Lo mismo que nosotros hablamos del ladrón que roba por hambre. Y esto es un ejemplo extremadamente antiguo, se encuentra en el libro de los Proverbios, en el Antiguo Testamento, dice: ¿acaso no se desprecia al ladrón, aunque robe, para saciar su apetito cuando tiene hambre? Y el texto dice: una vez descubierto, debe pagar 6 veces si tiene que entregar todos los bienes de su casa. Por lo tanto, la justificación de un acto no elimina el castigo del propio acto. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta ahí? Y mañana vamos a seguir hablando de cuáles son los elementos que condicionan el objeto del acto. Cuáles son las cosas que definen este objeto del acto. Y quedamos hasta aquí. No sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta acá.